Cuando comenzamos esta clase y me preguntaban qué era la espiritualidad, yo respondería que es todo lo relacionado con una religión, que uno necesita fuerza tener una creencia en un ser superior o varios seres superiores y además estar afiliado a alguna religión para poder poner en práctica el cultivo de la espiritualidad. Pero lo que me gustó más sobre esta clase es que aprendí que no es así. No necesitas tener una religión o un culto religioso en específico para poder cultivar tu espiritualidad. Pero antes de hablar un poco más sobre las reflexiones que me dejó estar en esta clase, quiero platicar un poco sobre diversos tipos de caminos religiosos que vimos en clases. Por ejemplo, pues a mí me tocó dar una clase sobre el cristianismo y cómo se fue expandiendo en Europa, en Medio Oriente y luego en todo el mundo. Pero también me gustó mucho escuchar a mis compañeros y aprender sobre historias del budismo, del hinduismo, todos los dioses que hay en el hinduismo, la historia de Buda y cómo llegó la iluminación, tradiciones religiosas como el Islam y el judaísmo, que son religiones abrámicas que están pues muy relacionadas con el cristianismo, casi como hermandades, y hasta religiones seculares, o más bien espiritualidades seculares, que son una de las más numerosas que están creciendo en todo el mundo. También lo que me dejó esta clase es que hay varias formas de poder cultivar la espiritualidad. Una de estas es, por ejemplo, hacer ejercicio, lo cual es algo que practico mucho en mi día a día, haciendo bots y simplemente yendo al gimnasio. Es algo que me da libertad, algo que me ayuda a poder sentir que trasciendo yo logrando hacer algo que me gusta. Y es algo que me gustó bastante de este curso, saber que la espiritualidad no solo mediante una práctica religiosa, sino también mediante prácticas de haciendo cosas que nos gustan, vivir formas, vivir nuestras pasiones, nuestras maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es leer cómics y siento que es algo que me gusta más allá de un simple hobby. O por ejemplo igual hacer ejercicio, pintar, dibujar, escribir. Hay muchas formas de poder cultivar nuestra espiritualidad, sin que necesariamente tenga que ser una experiencia religiosa. Aunque claro, si tienes una experiencia religiosa, si eres religioso y te encanta y quieres ponerlo en práctica, puedes hacerlo. La espiritualidad es algo bastante libre, algo que quiere que tú puedas trascender y que puedas lograr llegar a cultivar una paz y calma mental contigo mismo, lográndote amar, lográndote consentir mediante meditación, mediante oración, mediante ejercicio, mediante hobbies, mediante lo que tú quieras. Eso es lo que me gustó mucho aprender sobre esta clase. Y también, así como hay formas de cultivar la espiritualidad, hay formas de marchitar nuestra propia espiritualidad. Así como una flor que dejamos de regar y que se empieza a marchitar y a enjorobarse, así eso mismo ocurre con nuestra espiritualidad. Por ejemplo, cuando peleamos, cuando discutimos, cuando simplemente procrastinamos, y no solo como que aburrirnos no es algo malo aburrirse, sino simplemente como perder nuestro tiempo en cosas que no nos dejan una algo bueno para nosotros, algo positivo, sino algo que sea solamente negativo, que nos llene de estrés, de miedo, de ansiedad. Por ejemplo, nomás estar todo el día en redes sociales o adicciones a drogas, a comida, cosas así. Esas son formas de que se atrofia nuestra espiritualidad. Ya por último, me gustaría terminar con una cita de espiritualidad que me gustó mucho, que fue dicha por Carl Sagan, que dice así: la ciencia no solo es compatible con la espiritualidad, es una fuente profunda de espiritualidad. Cuando reconocemos nuestro lugar en una inmensidad de años luz y en el paso de las edades, cuando captamos la complejidad, la belleza y la sutileza de la vida, entonces ese sentimiento elevado, ese sentido de euforia y humildad combinados, es sin duda espiritualidad. Frase sacada del libro El mundo y sus demonios.